Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia subconsciente. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa. Vos cultivás el hábito constante del 90% de tu inteligencia misteriosa.